Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio más en su canal de devocionales. Así que muchísimas gracias por estar allí y le doy gracias a Dios también que me permite perseverar. Sin Él no hubiera podido tener las fuerzas para continuar y para seguir con este proyecto, sinceramente, porque hay días muy difíciles que a veces el tiempo está muy ajustado y no quisiera hacer tampoco los devocionales muy rápido o tratar de apresurarlo, sino que quiero entender lo máximo posible de cada capítulo, porque de todas formas aún yo quizás demorando un poco, aún me falta mucho, hay mucho más que profundizar, así que veo que es muy interesante cada capítulo de los Salmos, así que me gustaría leerlo por una segunda vez. Pero bueno, ya estamos en el Salmo 56, así que vamos avanzando con esto. Y no olviden, amigos, suscribirse al canal, que es muy pero muy importante que ustedes se puedan suscribir. Oración de confianza al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, Mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Gracias Dios por tu ayuda. Gracias Señor porque tú eres el que guía mi vida a toda la verdad, porque tu Espíritu Santo está dentro de mí y me ayuda a entender las cosas. Que tu Espíritu Santo, Dios, me dé entendimiento y seas tú, Dios, guardando mi vida y haciéndome entender lo que tú quieras que yo entienda para mi vida. Amén. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Bueno, lo que entiendo en estos versículos es que Dios constantemente está teniendo misericordia de nosotros. Dios sabe y está viendo lo que está pasando con nosotros, lo que otras personas están haciendo con nosotros. Sabe la forma en la que quizás las personas nos oprimen o nos humillan o nos quieren hacer pasar vergüenza. Dice: todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Así que lo que nos diferencia a nosotros que buscamos de Dios, de las personas que no buscan de Dios, es que las personas que no buscan a Dios normalmente tienden a ser soberbias, ¿no? Y nosotros somos más humildes y mansos, y a veces por ese contraste a veces van a intentar humillarnos y pisotearnos también, avergonzarnos. En el día que temo, yo confío en ti. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Así que lo que veo aquí es que es algo muy pero muy interesante, porque dice: en el día que temo, en ti confío. O sea, David no está exento de temer, de sentir temor en su corazón, de sentir miedo, de sentir angustia, tristeza. Él no es que sea como que de hierro duro y no lo sienta, ¿no? David sí lo sintió, pero él se acuerda de quién es Dios, de la misericordia de Dios. Él se acuerda de que ve a Dios en cada momento, ve su bondad y dice: yo en ti confío y no temeré, sino que te alabaré, alabaré tu palabra, tus promesas. Y después se pregunta: ¿qué puede hacerme el hombre?
O sea, David, aún con ese temor, aún con ese miedo, igual confía en Dios y se pregunta, ¿qué es lo que puede hacerme el hombre si yo estoy con Dios? Si Dios está de mi lado, ¿quién contra nosotros? Así que es muy importante siempre entender que Dios está de nuestro lado y también entender que Dios es el Dios todopoderoso al que nosotros debemos de servir. Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor los pueblos. Acá hay algo interesante en el versículo 7. Dice: pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Pésalos según su iniquidad. O sea que Dios hace un balance entre las personas, se podría decir. Que acá está hablando de un peso espiritual, se podría decir, de un peso del corazón. No está hablando de un cuerpo físico, de un peso el cual nosotros podamos decir pesa 50 kilos, 10 kilos. Está hablando de un peso espiritual, que ese peso solo lo puede hacer Dios, y Dios sabe cómo hacerlo, sabe cómo equilibrar también una vida, cómo es una vida balanceada en Él, cómo es una vida que va en equilibrio conforme a la voluntad de Dios. Así que es muy importante tener equilibrio internamente en nuestra mentalidad y en las formas en las que actuamos. Siempre es importante tener ese equilibrio y no estar con sobrepeso, porque Dios nos va a pesar internamente según nuestra iniquidad. Así que tenemos que estar constantemente pidiéndole perdón a Dios por nuestras transgresiones. Y bueno, el día que Dios nos pese, que sea algo en lo que Dios se complazca de nosotros, ¿no? Y que nuestro corazón le pueda agradar a Él. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y acá nuevamente, creo que es muy importante la palabra de Dios. Esto veo que es muy pero muy importante. Así que dice: pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. Así que esto es algo importante también, que tenemos que entender de que cuando nosotros clamamos y lo hacemos de la forma correcta también, porque hay que saber cómo clamar a Dios, porque hay algo que nos dice la Biblia y la palabra de Dios, que dice en el capítulo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. El capítulo 55, versículo 2 dice: clamo en mi oración y me conmuevo. Así que esta es la forma en la que nosotros tenemos que clamar a Dios, con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado, que nuestro clamor nos conmovamos, que sintamos ese arrepentimiento por nuestro pecado. Así que es importante saber cómo clamar a Dios, y de esta forma dice que Dios nos va a responder, y lo que nosotros sabemos y estamos seguros es que Dios está con nosotros. Así que en su palabra también dice de que
en el capítulo 55, versículo 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. O sea, Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él ha visto que somos personas justas delante de Él. Y al nosotros ser eso, Dios no nos va a dejar caído para siempre. Así que va a llegar el momento en que Dios nos va a levantar. Quizás el tiempo pueda verse de repente un tiempo extenso, pero son los tiempos de Dios y sabemos que los tiempos de Dios son perfectos y es lo mejor para nosotros. Esto sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y lo mismo dice en el versículo 4. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y acá hay algo interesante en el versículo 10 que dice: en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Y es como que parafrasea, ¿no? Primero dice alabaré su palabra y luego dice su palabra alabaré. Es como que lo intensifica y lo confirma, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos que hacer: alabar la palabra de Dios, porque son sus promesas que Él siempre cumple. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y acá nos preguntamos, ¿no? ¿Qué puede hacernos el hombre si estamos con Dios, el Dios Todopoderoso, el que siempre nos va a dar la salida de cualquier problema y a cualquier circunstancia? Así que no hay que preguntarnos por qué está sucediendo esto o por qué tengo enemigos. Lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué puede hacernos el hombre si estamos con Dios? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Así que es muy importante que nosotros hagamos alabanza a Dios, porque constantemente en la Biblia, por lo menos en los Salmos, dice, bueno, por lo menos acá dice: te tributaré alabanzas. Hay otros salmos que también dicen que vamos a alabar a Dios. Por ejemplo, el Salmo 50, versículo 14 y el 22 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Eso es lo que le gusta a Dios, la alabanza. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Así que Dios le gusta que nosotros le alabemos, así como dice en otros versículos más de los Salmos. Dios quiere que nosotros le alabemos. Así que acá lo vuelve a confirmar en el capítulo 56, versículo 12. Dice: te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Porque has librado mi alma de la muerte. Esto es muy importante porque Dios es el único que puede redimir nuestra alma. Dios es el único que nos puede salvar de la muerte. Dios es el único que puede librarnos de la muerte. Y si estamos con Dios, Dios, como dice en el capítulo 51, versículo 10, va a crear un corazón limpio dentro de nosotros, va a renovar nuestro espíritu. En el capítulo 49, versículo 8, como les decía, dice: porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Luego en el versículo 16 y 17 dice: no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera
no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Es muy importante entender cuál es el valor que nosotros tenemos, cuál es nuestro verdadero patrimonio, se podría decir. Es un patrimonio espiritual, interior. No es tanto lo material o las riquezas que nosotros podamos tener o las personas de confianza quizás que puedan estar alrededor nuestra. De repente muy buenas personas. No es eso, sino que nuestro verdadero patrimonio es lo que Dios quiere, eso que no puede comprar el oro ni la plata. Nada en este mundo puede comprar nuestro interior, nuestra voluntad, lo que Dios ha determinado, eso que nadie puede redimir, solamente Dios. Así que es muy pero muy importante entender esto, porque en el capítulo 49 versículo 15 dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Así que el único que puede redimir nuestra vida es Dios. Y redimir significa transformar. Él nos va a transformar y Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Así que nuevamente es muy importante tributarle a Dios alabanzas, hacer tributo a Dios con alabanzas. Es muy importante alabar a Dios, porque así le complace a Dios, y de esa forma nosotros estamos agradando a Dios, alabándolo. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Aquí es muy importante porque nuevamente Dios es el único que libra nuestra alma de la muerte, libra nuestros pies de no tropezar, de no caer. Él nos libra y Él nos salva. ¿Para qué? Dice, para que estemos delante de Él, para que nosotros podamos ser dignos, podamos ser puros. Él nos purifica, nos lava, nos limpia, nos da un corazón nuevo, y Él crea eso en nosotros y en la luz de los que viven. Y vamos a ser luz de las personas que viven en esta tierra. Vamos a ser esa luz que les va a alumbrar en momentos difíciles, de dificultad. Quizás nosotros simplemente no vamos a hacer nada intencionalmente para ellos, pero el simple hecho de nuestro ejemplo, de que ellos vean cómo nosotros vivimos, va a ser, como se podría decir, de inspiración para que ellos puedan transformar su vida y seguir quizás nuestro camino, nuestro consejo, nuestra luz que emitimos al buscar a Dios. Nosotros ya estamos emitiendo una luz que beneficia a toda la sociedad y es de bendición para todas las personas. Así que es muy pero muy importante buscar a Dios. Y bueno, amigos, hemos terminado con este capítulo, así que voy a escribirlo con el método de devocional de estudio bíblico. Así que vamos a escribirlo. 56. El día que temo, yo en ti confío. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Este versículo 3 del capítulo 56 me da mucho que pensar, a pesar de que es corto, porque acá no le está diciendo que no va a temer, sino lo que está diciendo es que inicialmente es que en el día que yo temo, o sea,
en el día en que tengo angustia, tengo estrés, ansiedad y tengo quizás miedo por el futuro, por seguir un camino de éxito, pero que quizás no va acorde a la voluntad de Dios, si estamos con temor, qué es lo que pueda pasar en el futuro. En ese día de temor tenemos que confiar en Dios y tenemos que permanecer rectos de corazón, tenemos que permanecer en la voluntad de Dios, en esa voluntad en la que Dios se complace de nosotros. Tenemos que permanecer en Él, porque de esta forma Dios nos va a responder. De esa forma, cuando nosotros clamamos y nuestro corazón se conmueve y nuestro espíritu está quebrantado, nuestro corazón está contrito y humillado, Dios va a responder, Dios nos va a oír. Y esto es algo muy profundo porque es lo que a Dios le agrada, la forma en la que nosotros actuemos. Así que este versículo lo voy a escribir para interiorizarlo y profundizarlo en mi vida. Esto sé, el versículo 9, versículo 56 dice: serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Así que es muy importante. Parece que esta es una promesa que Dios hace en nuestra vida, que dice que cuando nosotros clamamos a Dios en ese día de temor, en ese día en que sentimos nuestra vida está muy cargada, en ese día en el de angustia, en el que tenemos quizás todo en contra y tenemos miedo, dice: si confiamos en Dios, si clamamos a Dios, Él va a responder nuestro clamor. ¿Y por qué? Porque Él está con nosotros. Por ese simple hecho, es como que tú, teniendo a Dios, ya lo tienes todo. Todo está contigo, todo está a tu favor. Lo único que tienes que hacer es saber cómo buscarlo, la forma correcta en la que tienes que buscar eso que ya te pertenece, esas promesas que Dios ha hecho en tu vida. Y la forma correcta, como lo hemos visto, es que David clamaba. Cuando David clamaba, se conmovía, dice el capítulo 55, versículo 2. También dice en el capítulo 49, versículo capítulo 51, versículo 17: el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Así que esta es la forma correcta de buscar a Dios, con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado, que en nuestro clamor nos conmovamos por el peso del pecado, por ese arrepentimiento que estamos diciendo a Dios que olvide nuestros pecados del pasado, nuestras transgresiones, los pecados de la juventud. Así que es muy importante que nosotros podamos buscar a Dios de una manera correcta para que Él pueda responder nuestro clamor, porque Él ya está con nosotros. Él en este momento está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué puede hacerme el hombre?, dice su palabra. Así que si tú estás con Dios, no hay nada de qué temer. Y es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Así que esta es una promesa que yo puedo entender que Dios me dice en este capítulo.
En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. Acá vemos que es como que una ráfaga de palabras en las que el salmista comienza a decir alabanzas, ¿no? Y es como que es muy importante alabar a Dios, porque aquí él hace mucho énfasis en la palabra alabar. Así que lo que Dios me manda en este capítulo es alabarlo en medio de la tempestad, en medio de mi temor, en medio de mis temores, en medio de cualquier aflicción, poder darle la gloria, alabarle, confiar en Él, rendirle alabanza, tributarle alabanza. Así que eso es lo que Dios me manda hacer, que yo pueda en la alabanza mencionar la palabra de Dios, mencionar lo que Dios ha dicho, sus promesas, y de esa forma Dios va a estar escuchando mi clamor. Así que eso es lo que Dios me manda en este capítulo. Y por último, amigos, en el tema de la aplicación, la forma en la que yo voy a aplicarlo en mi vida y a guardar este capítulo, lo que más veo que resalta, lo que más veo que me impacta y que voy a acordarme en algunos momentos de la vida, es que en principio, si estoy con Dios, no hay nadie que pueda hacerme daño. Quizás hayan muchos que lo intenten, pero nadie va a poder hacerlo porque estoy con Dios. Como dice en el capítulo 55, versículo 22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Así que por más que la situación en la que esté sea complicada, sea una situación muy dura, tengo que mantenerme siendo una persona íntegra en la cual se mantienen los caminos de Dios, porque Dios no dejará caído al justo para siempre. Así que es muy importante tener esto en cuenta para que yo pueda tener esas fuerzas y ese vigor para poder continuar en los caminos de Dios en medio de la tempestad y en medio aún del temor de mi corazón en lo que pueda suceder en el futuro. Eso es lo que yo puedo entender de este capítulo, en que en Dios debo confiar en medio del temor, porque si estoy con Dios, el hombre no puede hacerme daño. Así que es algo importante que yo entiendo de este capítulo. Y otra cosa importante que entiendo es que tengo que alabar a Dios, tengo que mencionar su palabra en medio de la alabanza, sus promesas. Y también otra cosa que entiendo es que tengo que buscarlo de la forma correcta para que yo pueda tener esa respuesta de Dios, para que Dios pueda oír mi clamor. ¿Y cómo lo busco de la manera correcta? ¿Cuál es la manera correcta? Es lo que dice su palabra, que el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Y la forma en la que David clamaba a Dios era con conmoción en su corazón. Él se conmovía. Así que debo seguir ese ejemplo también. Cuando clamo a Dios, debo de conmoverme y Dios va a responder. ¿Para qué? Para que yo pueda estar delante de Dios, darle la gloria de mi vida, decirle que Él fue el que me rescató y poder alumbrar también a los demás, poder ser luz
para otras personas, para las nuevas generaciones. Así que es muy pero muy importante que yo pueda ser de ejemplo para Dios, porque de esa forma no solamente voy a estar beneficiando mi vida, se podría decir, no solamente voy a estar andando por el camino correcto por amor a Dios, sino que también es por amor a las personas que me rodean, para que puedan ver un ejemplo de cómo se sigue a Dios, cómo es servir a Dios. Puedan ver una luz en mi interior que ellos puedan seguir cuando se sientan quizás en algún momento difícil o en el día malo, que sabemos de que todos en la vida vamos a pasar por días malos. Así que esto es lo que me deja este capítulo, y lo voy a poner como aplicación en mi vida. Y bueno amigos, por último vamos a hacer el método de devocional de estudio bíblico, que dice: ¿existe alguna acción o personaje modelo en este pasaje que yo pueda imitar? Sí, veo de que sí existe un personaje modelo que yo deba imitar, que es David, que en este caso, en el día que él teme, confía en Dios, lo alaba en ese día. Así que eso es lo que yo debo imitar: alabar a Dios y confiar en Él en el día de mi temor. Así que esto lo voy a poner. Bueno amigos, ya hemos terminado con la parte escrita de este devocional. Ya van 56 días que estoy haciendo el devocional sin fallar un día. Han habido días que lo he hecho por la tarde, hay días que lo he hecho en la noche, que he estado a punto de no hacerlo durante el día, pero esta ha sido a veces difícil, porque han habido días en los que, o sea, yo no estaba muy acostumbrado a hacerlo, la verdad. El año pasado se podría decir que no lo hacía seguido, pero este año sí me propuse hacerlo todos los días y hacer un hábito de esto. Ya se podría decir que estoy adquiriendo el hábito y la costumbre, porque siento que cuando lo estoy dejando pasar, siento de que hay algo que me falta, o hay algo que me falta hacer, y es como que lo tengo que hacer sí o sí, así sea en la noche. Así que creo que mientras va pasando el tiempo me voy a ir organizando mejor para poder ir haciéndolo cada vez mejor también. Mi intención es leer la palabra de Dios, y que mi vida pueda ir cada día más alineado a la voluntad de Dios, y que ustedes también puedan sentirse motivados para leer la palabra de Dios, para leer la sabiduría de la Biblia, y ustedes puedan sacar sus conclusiones, y que el Espíritu de Dios los pueda guiar a la verdad, y que puedan tomar decisiones en base a la palabra de Dios, ¿no?
y el que les va a decir qué es lo que tienen que hacer no soy yo, sino que es Dios con su palabra. Simplemente aquí es como una motivación que deben de tener, ¿no? Los jóvenes y toda la juventud, los adolescentes y todos, para poder seguir a Dios y poder leer lo que Dios dice en su palabra. Más que todo eso. Y bueno, acá estoy tratando de hacerlo todos los días, como le digo, ya voy 56 días y espero completar los 365 días del año. Así que ya termino esta parte y voy a traer la guitarra. Normalmente en mis canciones, en las canciones que siempre van a escuchar en los videos, va a ser de puro arpegio de guitarra. O sea, el arpegio de guitarra es esto. ¿Y por qué arpegio? ¿Por qué escogí este modo de tocar los salmos? Porque, si bien saben, David tocaba un arpa. David en la antigüedad tocaba un arpa, y lo más cercano al arpa que yo pueda hacer con la guitarra es el arpegio. Así que todos los salmos lo voy a hacer con arpegio. Y ese es uno, y lo otro es también porque a veces cuando toco rasgueo, el micrófono no lo capta bien también el rasgueo. Por eso que voy a hacer arpegio más que todo. Así que este es el Salmo 56, oración de confianza al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Mictán de David cuando los filisteos le prendieron en Gat. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Dios su palabra alabaré. En Dios he confiado y no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas. Lo que tú dijiste cumpliré. Serán luego vueltos atrás mis enemigos en el día que yo clamaré, oh a Dios. Y esto lo sé porque Dios está por mí. En el día
temo. Yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Pésalos según su iniquidad, oh Dios. Derriba en tu furor a los pueblos. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que anden delante de Dios en la luz de los que viven. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devora el hombre, me oprime combatiéndome cada día, todo el día. Mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios. Derriba en tu furor a los pueblos que están en tu contra. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. No están ellas en tu libro, oh, oh. Serán luego vueltos atrás mis enemigos. En el día que yo clamaré a Dios, esto sé que sucederá, porque Dios está
por mí. Dios está junto a mí. En Dios alabaré su palabra. En Dios su palabra alabaré. En Dios alabaré su palabra. En Dios su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Nada hay que me haga daño, pues en Dios he confiado. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanza, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Yo en ti confío en el día de mi temor. Esto sé, que Dios está conmigo. A Dios alabaré su palabra. En Dios su palabra alabaré, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. En el día que temo, confío en Dios. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Dios su palabra alabaré, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Lo que tú dijiste y mandaste lo cumpliré. Te tributaré alabanzas, porque mi alma tú la salvaste, la liberaste, limpiaste mi corazón, pusiste un corazón recto, lo creaste así en mí. Ahora quiero ser de ejemplo y contar lo que he visto a las nuevas generaciones.